Así es como el trauma ha afectado tu vida hasta hoy en día. Una vez dijo un famoso cantante, en la vida no siempre podemos ser lo que queremos, sino lo que podemos. No ha tenido sueños, fantasías, metas que en distintas ocasiones, cuestiones que van pasando en la vida, no siempre se cumplen como nosotros quisiéramos. De esto podemos sacar dos cosas, tanto la culpa, el sentirnos mal, el sentirnos tristes, o el lado positivo que quizá puede ser la reflexión y el aprendizaje del por qué falló y hacerlo mejor una siguiente vez. Pero hay cuestiones que pasan cuando nosotros somos muy pequeños, cuando somos niños, y que son muy fuertes, y por otro lado, que somos tan pequeños como para saber cómo actuar, cómo defendernos y qué hacer en esos casos. Y estas cuestiones tienen que ver tanto con abuso, golpes, maltrato e inclusive también se ha demostrado que la negligencia de los padres termina afectando muchísimo el cerebro de los niños. ¿A qué me refiero con negligencia? Con el no hacerles caso, con el no verlos, con el no escucharlos y sobre todo no satisfacer sus necesidades emocionales. Le pongo un ejemplo de este último caso. Hace tiempo estuvo muy sonado el hecho de que si queríamos hacer a niños independientes, teníamos que dejarlos solos en su cuna llorando hasta que se durmieran. De esa forma, según esa lógica, debía de dejar necesitar a sus padres y por ende quedarse dormido solito. Aparentemente esa era la idea principal, pero lo que realmente pasaba era que el niño no es que se volviera a dormir, sino que se mantenía despierto, solamente ya no lloraba porque entendía que sus padres, quienes estaban ahí supuestamente para protegerlo y amarlo, no iban a llegar. Y eso causaba un daño muchas veces irreparable en el cerebro del niño. Sea como sea la cuestión, muchos hemos vivido situaciones que han sido fuertes, unas más grandes que otras obviamente, pero a lo importante, situaciones que han sido muy grandes y difíciles han creado traumas en nosotros, los famosos traumas. Pero ¿cómo es que esos traumas que nosotros vivimos en la niñez nos afectan incluso ahora que somos mayores, que somos adultos e inclusive personas de una mayor edad? Y lo que pasa es lo siguiente, y lo voy a tratar de ejemplificar de una forma muy sencilla. Cuando nosotros vivimos una experiencia muy fuerte, lo que hace nuestro cerebro es tratar de almacenar, digámoslo así, todas las experiencias sensitivas que nosotros tuvimos cuando eso estaba pasando. Le voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Si usted y yo vamos caminando por la calle y de la nada sale un perro muy grande y comienza a perseguirnos, obviamente nuestro instinto de supervivencia va a hacer que nosotros corramos lo más rápido posible. Pero mientras vamos corriendo, nuestra mente va captando todo lo que va pasando a nuestro alrededor. Si es que pasamos por una panadería y nos llegó el olor, no vamos a ser conscientes en ese momento, pero va a ser grabado. Si era de día, si era de noche, las personas que estaban, todo eso va a instaurarse en este núcleo que va a ser el trauma. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros sobrevivimos del ataque del perro, corrimos más rápido, nos subimos a un carro, nos metimos a una tienda, como haya sido, la pasamos. Pero la próxima vez que yo vaya tranquilamente caminando por la calle y de la nada me llegue un olor a pan, como esa vez que me perseguía el perro, mi mente no se va a acordar de que me perseguía un perro. Lo que simplemente va a pasar es que voy a entrar en modo de alerta. No voy a saber qué está pasando. Voy a interpretar que todo está bien conscientemente porque todo está bien, pero algo en mí va a despertar ese estado de emergencia de ten cuidado porque algo puede suceder. Y eso, transpolado a un área inclusive más fuerte como la que yo le mencionaba, de abusos, de golpes y de carencias emocionales, funciona exactamente igual. Hay elementos que van a despertar en nosotros esos chispazos emocionales de emergencia y nos van a poner a la defensiva. Le voy a contar una historia real de una paciente que hace muchos años tenía un problema de que le dolía prácticamente diario el pecho. Sentía como si se lo aplastaran y sentía como si por dentro le estrujaran. Y ella no sabía por qué pasaba esto. Visitó a distintos médicos, cardiólogos, traumatólogos, enfermeros, trabajadores sociales, etc. Y todos le respondían con lo mismo. Usted está perfecta de salud. No hay un mal biológico físico que explique esa sensación que usted tiene. Y ahí fue cuando le recomendaron por primera vez asistir al psicólogo. ¿Y qué sucedió al final? Para hacerle el cuento sencillo, pues resultaba que ella, cuando se casó, desafortunadamente con un hombre que era borracho y violento,
Pasaba más común de lo que ella hubiera querido, que el señor se iba a tomar con los amigos, regresaba ya por la noche muy tomado y lo primero que hacía era ponerse violento con ella y con sus hijos. Y esto, al ser muy constante, el señor por la mañana o por la tarde salía apenas a tomar, a la señora ya le entraba ese dolor en el pecho, esa pulsión, porque sabía lo que venía por la noche. Entonces todo el día y toda la tarde ella ya estaba esperando que él viniera con esa actitud violenta a maltratarla a ella y a sus hijos. Eso fue lo que aprendió el trauma de si él se va a tomar, ya sé lo que va a pasar después, que son golpes, que son gritos y son maltratos. Ahora, esa fue una forma de prevenirla a ella, de decir, esto ya lo hemos vivido, tenemos que actuar diferente, pero entendemos que bajo esa situación y esas circunstancias y aún más en las generaciones anteriores era muy difícil para la mujer poder separarse de un hombre así por todos los estigmas culturales que existían. Pero ese dolor servía para eso, para decirle tenemos que salir de aquí porque ya sabemos lo que viene después. Obviamente, siguió pasando el tiempo, se siguió repitiendo hasta que el señor, por una enfermedad, fallece. Ella se queda sola con sus hijos ya un poco mayores y aparentemente, en teoría, todo tendría que estar mejor. Y aunque su vida mejoró bastante en calidad de vida, porque ahora sus hijos mayores se preocupaban mucho por ella, la atendían tanto en comida, cuidado personal, etc., ella seguía sintiendo ese dolor en el pecho. Porque resulta que una parte de nuestro cerebro que se llama, que es el encargado de, vamos a decirlo así, clasificar en el tiempo las vivencias, se había quedado en ese momento, no evolucionó, no cambió, no se movió conforme el ritmo de vida de la señora, sino que para esa parte del cerebro ella aún estaba en posible peligro. Y es por eso que cada noche se activaba en ella ese mecanismo emocional que le causaba ese pulsor en el pecho, el decir ten cuidado porque pronto va a venir aquel hombre a maltratarnos y a pegarnos, aun cuando ese hombre ya llevaba aproximadamente como 10 o 12 años de fallecido. Eso es lo que nosotros trabajamos en sesiones particulares de psicología, encontrar la consecuencia, el de dónde vino esa consecuencia y trabajar para desanclar esas emociones, esas circunstancias y ese dolor que muchas veces vivimos. Porque a veces el hecho de saber de dónde viene un dolor no lo quita ni lo desaparece, pero si nosotros desprendemos la parte emocional de las cosas que vivimos, empezamos a tener un control sobre ellas y empezamos ahora sí a ser dueños de nuestra vida y de nuestras emociones. Si con todo lo que yo le estoy contando, usted interpreta que tiene síntomas, que tiene patrones, que tiene creencias que en la actualidad ya no le están sirviendo, no duden en acudir a orientación psicológica. La idea es que seamos lo más libres posibles, porque incluso ese carácter agresivo, esa forma impulsiva de responder, esa tristeza que no la deja, tiene un origen. Y usted es ahora la única o el único responsable de cambiar su vida. Hace tiempo tuve una paciente mujer que era de una estatura muy pequeña, pero como dicen en México, chiquita pero picosa, era bien brava, era bien enojona, no se dejaba de nadie, pero eso le estaba causando muchísimos problemas en su ámbito laboral, porque ahí no tenían por qué aguantarla, era una empleada más y estaba casi a punto de que la corrieran de su trabajo. Cuando ella vino y dijo, es que yo quiero cambiar, ya no quiero ser enojona, porque me está causando muchos problemas, no sé qué mal hay en mí que no me puedo controlar. Y lo primero que hacemos es psicoeducarla y mencionarle que ese carácter tuvo un origen y tuvo un porqué, que en ese momento quizá fue la salida de un problema o fue la solución a una situación que estaba viviendo. En palabras sencillas, el enojo le sirvió como defensa y en ese momento quizá era lo que ella necesitaba, pero ahora justamente le estaba causando muchos problemas. ¿De dónde vino todo eso? Ella nació en una familia numerosa donde ella fue la única mujer, la más pequeña de todos. Quizá usted estará pensando, la habrán tratado como una princesa, le habrán cuidado mucho, le habrán dado muchas cosas, pero fue todo lo contrario. Sus hermanos
Constantemente la molestaban, la mandaban, le pegaban, y eso provocó que en dado momento ella, al ver que ni sus hermanos iban a calmar y que quizá tampoco sus papás iban a defenderla, el único modo de arreglar las cosas era sobre su propia mano, y así lo hizo. Cuando ella explotó, gritó, se defendió como pudo, fue cuando se dio cuenta de que dejaban de molestarla, que dejaban de agredirla, y eso en su mente se convirtió en la salvación. Ese comportamiento irritable, enojado y peleonero fue lo que le permitió estar libre de problemas con sus hermanos, que ya no la molestaran, que ya no la mandaran y que no intentaran constantemente hacerla sentir mal. Entonces, si se da cuenta, ese comportamiento enojón, explosivo y peleonero fue la herramienta que ella necesitó para sobrevivir, para sobrellevar los problemas y resolverlos. El problema, como le repito, es que ese problema no se paró en el tiempo, sino que la siguió. Interpretó que lo necesitaba todo el tiempo cuando ya no. Ya se había integrado al mundo laboral, donde no tenía que defenderse de personas, donde no tenía que pelear con personas, y aún así era ella quien provocaba ese ambiente. Cuando ella lo entendió, supo de dónde vino ese comportamiento y por qué lo tenía hoy en día, comenzamos a trabajar en ello y logró cambiarlo, volverse una mujer tranquila, calmada, que sabía resolver los problemas con la razón y no con la emoción violenta. Otro caso muy similar, pero con la tristeza, fue el de un chico que tenía apenas 17 años y parecía que todo le afectaba. Si lo regañaba el maestro lloraba, si se peleaba con el amigo lloraba, si alguien le hacía un comentario, no vamos a decir que ni siquiera malo, sino para mejorar, lloraba. Y él estaba frustrado, decía, ¿por qué soy tan llorón? ¿Por qué todo me hace llorar? Ni siquiera soy capaz como de terminar de escuchar lo que me están diciendo y yo ya estoy llorando. Hay veces en que incluso lloro porque me frustra, que me quiero defender y no puedo porque ya estoy llorando. ¿Qué pasó? ¿Por qué soy así? Y en ese caso particular, de igual manera, nos fuimos al pasado a investigar y nos dimos cuenta de que él sufría bullying desde muy chiquito y se dio cuenta de que cuando esos bullers venían a molestarlo y él empezaba a llorar, les daba cierta lástima y lo dejaban. Decían, bueno, ya está llorando, déjenlo. Su mente se dio cuenta de eso. Dijo, el llorar me va a salvar de problemas, me va a salvar de golpizas, me va a salvar de que me molesten. Entonces él empezó a replicar en toda su vida ese comportamiento. Mamá me regañaba, lloro. ¿Y qué pasa cuando lloro? Mamá me deja de regañar y quizás hasta me abraza. Premio. Papá me regaña, lloro. Bueno, ya lo dejo. Nadie me molesta porque lloro y se convirtió en su ley. Pero volvemos a lo mismo. Su infancia acabó. Ya no hay quien lo moleste, ya no hay quien le pegue y ese comportamiento siguió. Si usted está pasando y se da cuenta que tiene una situación similar en la que el trauma se ha quedado con usted y no pudo quedarse en el pasado, mándeme mensajito y podremos trabajar su situación lo más pronto posible. Recuerde, no se trata de en quién pudimos convertirnos, sino en quién queremos ser. Tomar las riendas de nuestra vida y cerrar los traumas que tenemos del pasado y poder empezar a disfrutar una vida más plena, una vida de más tranquilidad, menos problemas y sobre todo rompiendo los patrones que muy seguramente le estamos transmitiendo a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Mi nombre es Daniel Domínguez, soy tu psicólogo de confianza. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda darle like, suscribirte, porque de esa forma me ayudas a traerte información que puede ayudarte a darte cuenta de que quizá no estás viviendo la vida que te gustaría, sino estás viviendo a través de los ojos del trauma.